los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Continúan las operaciones de rescate en Venezuela tras el doble terremoto del jueves. El número de muertos roza las 1.000 personas y hay más de 3.000 heridos, según el último balance del gobierno. Los vecinos de Caracas protestan por la falta de medios tras la catástrofe y recibieron así a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Haciendo campaña política en una tragedia. Nuestros hijos tienen 3 días haciendo voluntariado y se los llevaron. ¿A dónde los dejaron? ¿Por qué los sacaron de aquí? ¿Ah? Para que no vieran la realidad, que el gobierno no está haciendo nada por el pueblo. Eso es para Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo. La ONU, por otro lado, estima que hay unos 5.000 desaparecidos y recuerda que las primeras 72 horas tras un terremoto de esta magnitud son cruciales. 17 países han enviado ayuda, movilizando a más de 1.000 efectivos. Israel y Líbano firman un acuerdo marco en Washington tras varios días de conversaciones para garantizar el fin de los combates con Hezbollah, que fue excluido de la mesa y que advirtió sobre el riesgo inminente de una guerra civil. Senegal aplasta 5-0 a Irak en el Mundial y espera resultados para sellar su clasificación, mientras que Francia golea 4-1 a Noruega. En pocas horas comenzará el duelo central entre Uruguay y España en Guadalajara, donde conectaremos en directo con nuestra enviada especial. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. El balance de los terremotos que azotaron a Venezuela aumentó este viernes. Son al menos 920 los muertos y más de 3.300 los heridos, según las autoridades, que advierten que la cifra de víctimas podría aumentar mientras continúan las tareas de rescate. Tenemos los últimos detalles con nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya. Así como ha entrado pacientes, ha entrado bastante también muchos venezolanos abocados, los que no han podido administrar salud por conocimiento, han administrado salud por vocación. En los hospitales de Caracas hay tantos pacientes como voluntarios. La escasez de medicamentos e insumos está siendo compensada por el aporte de quienes se acercan a colaborar y se confunden con las multitudes que se acercan para buscar a familiares desaparecidos. En hospitales como el Pérez Carreño, el Domingo Luciani, el Periférico de Catia y el Algodonal, las paredes exteriores se van llenando de listas hechas a mano con nombres de quienes han sido recibidos como pacientes, tanto de las zonas de la capital, donde hubo destrozos, como de La Guaira, la región costera aledaña a Caracas, declarada zona de desastres. Allí se afirma que hay más de 100 edificios que colapsaron y todavía las brigadas de rescate siguen sin alcanzar a una población que, como puede, ha ayudado a salvar a gente de los escombros o movilizar heridos para ser atendidos. Con el estado sobrepasado por la situación, han sido los ciudadanos quienes han salido a apoyar, buscando sobrevivientes, atendiendo a los rescatistas o ayudando a los médicos. Y nosotras viendo a ver qué podíamos colaborar y decidimos hacer sopita y traerles a los médicos que están trabajando arduamente por todas las personas que están llegando. No obstante, el aporte ciudadano no borra la tragedia, como la de los niños que han llegado solos por la desaparición de sus padres. Vine a traer unas aguas que nos hicieron llegar y las mandamos para pediatría y acabé de hablar también con una doctora que es del batallón y me indica que hay demasiados niños, hay muchísimos niños sin familiares que han tenido que meter a quirófano. Mientras tanto, se van acumulando los cadáveres. Por eso, en las morgues de Caracas y La Guaira se han activado protocolos para facilitar la identificación y entrega de cuerpos a familiares. Lo explica Edgar Hernández, presidente del Grupo Funerario del Este y voluntario en la morgue. Personas que por el desespero han rescatado a su familiar en el estado Vargas, lo han traído en su carro. Mira, aquí vemos carros pequeños, medianos, camionetas, aquí se ha visto de todo. Pero no es el deber ser, queremos decirlo así, por las normas sanitarias. Desde Caracas, Víctor Amaya. Miles de venezolanos se quedaron sin hogar tras los terremotos y se ven obligados a dormir en parques, plazas y orillas de carreteras bloqueadas. Ante la emergencia, la Federación Internacional de la Cruz Roja lanzó un llamado urgente por $61 millones para financiar sus operaciones de ayuda en el país. Escuchamos a su portavoz en Panamá, Susana Arroyo. Es muy difícil hacer frente a una tragedia de la dimensión de la que estamos
presenciando. Hay una autogestión comunitaria que permite que la gente comparta los recursos que hay, que sí son escasos. En general, la gente solicita entre sus principales necesidades humanitarias el acceso a agua, por ejemplo, a luz eléctrica para poder también cargar sus celulares y poder estar en contacto con sus familias. Muchas familias han quedado separadas o muchas personas quieren comunicarse con sus familiares que están fuera de Venezuela. También hay una necesidad importante de herramientas para remover escombros, para limpiar, para empezar un poco a organizar espacios donde se puedan establecer pues centros de albergue temporales, privacidad, un cepillo de dientes, agua, algo limpio que ponerse es importante, y eso explica, por ejemplo, por qué en la Cruz Roja entregar algo que parece tan simple pero puede ser tan poderoso como un kit de higiene personal es algo que soluciona mucho. Rusia declaró este viernes el estado de emergencia en Crimea tras sufrir uno de los bombardeos con drones ucranianos más intensos en los últimos años. Por otra parte, la Comisión Europea propuso prorrogar hasta 2028 la protección temporal para los refugiados ucranianos en el territorio comunitario, una medida que excluye a los ciudadanos en edad militar que todavía no han salido del país. Corresponsal en Bruselas, Ana Lázaro. La Unión Europea quiere cambiar las reglas del juego para los hombres ucranianos en edad de combatir. Según la propuesta presentada por la Comisión, ya no podrán acogerse al mecanismo de protección temporal que se instauró tras la invasión rusa a gran escala. Esto afectará a los hombres de entre 23 y 60 años que soliciten ahora la protección, pero no se aplicará a los que ya se encuentran en territorio de la Unión Europea. La medida había sido solicitada por Ucrania, pero también países como Polonia y Alemania defienden la propuesta. Argumentan que si Europa apoya dando dinero y armas, no es lógico que los ucranianos en edad de combatir escapen a sus obligaciones refugiándose en Europa. Pero la solidaridad sigue en pie, ya que esta nueva regla forma parte de la propuesta para prolongar durante un año más la protección de los casi 4,5 millones de ucranianos que se encuentran en Europa. Eso sí, algo está cambiando, ya que Bruselas también trabaja en la creación de un programa piloto para incentivar el retorno de los ucranianos que así lo deseen. Ana Lázaro, desde Bruselas. Y al revés de las propuestas europeas, en Estados Unidos la Corte Suprema autorizó a la Casa Blanca a retirar el estatus humanitario que protegía de la deportación alrededor de unos 350.000 haitianos y más de 6.000 sirios, dando así otro impulso a la línea dura de Trump hacia la inmigración. Explicaciones ahora con Paola Ariza. Más de 1 millón de personas podrían quedar sujetas a deportación tras el espaldarazo a Trump de la Corte Suprema que le permitiría dar fin al TPS, la medida de alivio humanitario que se había concedido a ciertas nacionalidades como los haitianos, permitiéndoles vivir y trabajar en Estados Unidos. La inquietud es enorme, según testimonios recogidos en Atlanta por nuestro colega Edward May. Njibeli trabaja en un restaurante haitiano en Estados Unidos y aunque tiene nacionalidad, le preocupa su entorno. Entre quienes se sienten lo bastante fuertes como para hablar de ello, porque algunos ni siquiera quieren hablar del tema. Solo con pensarlo da miedo. Se dicen, podrían realmente arrestarme ahí, en la calle, de un día para otro. Algunos beneficiarios viven allí desde hace más de 15 años, explica Franz Bourget, tesorero de la organización Frente Unido para la Diáspora Haitiana. Algunos han construido su vida en Estados Unidos. Algunos han tenido a sus hijos aquí. ¿Qué va a pasar con esos niños? El congresista republicano Mike Lawler se ha alarmado por esta decisión, considerando que el fin del TPS para los haitianos provocaría una crisis en los hospitales, las residencias de ancianos y las estructuras de ayuda a las personas con discapacidad, donde muchos de ellos trabajan. Muchas gracias, Paola Ariza. Lo decíamos en titulares, Israel y el Líbano anunciaron un acuerdo marco hacia la paz tras meses de conflicto. Los detalles no fueron revelados, pero el pacto excluye al Hezbollah. Ante esto, un representante del grupo chiita advirtió sobre el riesgo de una guerra civil. Amplía la información, Yago Martín.
Tras 5 rondas de negociaciones, Estados Unidos consigue un acuerdo para terminar la guerra en Líbano, pero con el recelo de Israel. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describe este pacto marco trilateral firmado por las 3 naciones como el primer paso para traer la paz. Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el gobierno soberano de Líbano y, por supuesto, el gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de los Estados Unidos de América. Un acuerdo que establece un marco para una paz y una seguridad duraderas que son lo que merecen estas 2 naciones. Pero mientras el jefe de la diplomacia estadounidense y la embajadora del Líbano en Washington celebraban el acuerdo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dejó claro a través de un comunicado en vídeo que su ejército aún no abandonará el territorio. Netanyahu consideró que lo más importante es que Israel permanezca en la zona de seguridad en el sur del Líbano y que, aunque sea un paso considerable, mantendrán su presencia hasta que Hezbollah sea desarmado. Recordemos que el grupo militar libanés Hezbollah lanzó misiles contra Israel después de que asesinaran al líder supremo de Irán el 2 de marzo. Desde entonces, Israel ha invadido y atacado en repetidas ocasiones Líbano, matando a más de 4.200 personas. Agregar de que Estados Unidos bombardeó Irán este viernes en represalia por el ataque con drones el día anterior contra un buque de carga en el estrecho de Hormuz. Hace instante también los guardianes de la revolución dijeron haber atacado objetivos de Estados Unidos en la región. Estos intercambios de fuego representan la prueba más difícil para el cese al fuego que se pactó hace apenas una semana. Mundial de Fútbol 2026. Y seguimos con la cobertura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El grupo I ya definió todos los partidos este viernes. Senegal aplastó 5-0 a Irak y espera resultados para sellar su clasificación a los 16avos, mientras que Francia goleó 4-1 a Noruega con un triplete de Ousmane Dembélé y acaba líder del grupo. En pocas horas comenzará otro duelo central. Uruguay se medirá con España por el grupo H en Guadalajara y allí está, por supuesto, nuestra enviada especial al torneo, Ana María Ospina. Hola, Ana María. Hola Hugo, pues parece que el partido no va a empezar a la hora, en menos de una hora tendríamos que estar con el pitazo inicial, pero está lloviendo bastante fuerte, hay riesgo de tormentas y esto podría retrasar el inicio del partido. Si se confirma, pues lo diremos más adelante, pero por ahora iniciará entonces en breve con Federico Valverde por Uruguay, el único de los uruguayos que juega en la Liga Española además, y van a buscar con este partido el liderazgo del grupo H. España, que tiene 4 puntos, ya está clasificado, pero necesita ganar para arregarse el primer lugar, y Uruguay, que necesita la victoria para seguir soñando con esta cita mundialista. Muchas gracias, Ana María, en directo desde Guadalajara. Por supuesto, quédense siempre conectados con nosotros a través del sitio de internet, que seguiremos cubriendo la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica. Antes de dejarlo, porque hablábamos de Venezuela, también hace pocos minutos el gobierno de ese país decidió restringir a partir de la noche de este viernes el acceso a la zona más afectada por los potentes terremotos que se registraron este miércoles. Así lo anunció el ministro del Interior, Diosdado Cabello. También este viernes, residentes y familiares de personas atrapadas bajo de los escombros de un edificio que se desplomó en Venezuela gritaban fuera, fuera a la presidenta interina Delcy Rodríguez durante una visita a esa zona en un barrio acomodado de Caracas, según constataron los periodistas de la agencia AFP. En el Mundial de Fútbol 2026. Siga toda la actualidad del torneo con nuestros enviados especiales y corresponsales en Estados Unidos, México y Canadá a través de nuestras radios asociadas. El balance de los terremotos en Venezuela aumentó a al menos 920 los muertos, mientras continúan las tareas de rescate ante el temor de nuevas víctimas. El gobierno prometió un despliegue masivo de ayuda que por ahora llega de forma irregular. Amplía la información Yago Martín. En medio del caos en Venezuela, provocado por el doble terremoto, miles de ciudadanos han salido a las calles para ayudar a sus vecinos afectados. Santiago, un estudiante universitario de 22 años, es uno de ellos. Desde el miércoles no ha parado de trabajar en misiones de rescate y recaudación de alimentos. Especie de voluntariado que se llama Ponte las Pilas, ¿ok? Que aquí hay un grupo como de 300 personas donde todo el mundo manda la información de si hay problemas en La Guaira, que si en tal edificio en Los Palos Grandes, en tal zona, para que la gente vaya y ayude allá. Se pasan reportes de cosas que necesitan para ese momento, por ejemplo, linterna, picos, palas, todo. O sea, hay como varias cadenas
en donde nosotros nos ponemos de acuerdo para que la gente lleve cosas específicas a los sitios que tienen que llevar y para recibir donaciones en grandes cantidades. Santiago explica que estas asociaciones han nacido a través de las redes sociales en todo el país como iniciativas ciudadanas, pero destaca que falta organización para dirigir a tantos voluntarios, así como la ausencia de las autoridades en las calles. He visto muy poco las autoridades ayudando en la calle. La verdad es que son muy pocos los policías o de repente de la Guardia Nacional que están ahí en la calle ayudando. No he tenido la oportunidad de ir a La Guaira todavía porque hay mucha obstrucción del paso. Pero, por ejemplo, aquí en Caracas se ha visto muy poco de la policía. La verdad que es más la ayuda civil de la gente del pueblo que quiere ayudar, que quiere saber qué está pasando, que quiere aportar. Yo la verdad es que me imagino que las autoridades deben estar en algún tipo de plan estratégico para mover otra cosa. Santiago confiesa que como voluntario es imposible escapar de la tragedia que afecta a Venezuela. Lastimosamente, ayer recogiendo escombros encontramos a una persona fallecida en el edificio. Supuestamente habían sacado antes a 3 o 4 más que no sabemos si estaban heridas totalmente o ya muertas y bueno, sí, tanto a mí como a los demás ha tocado ver esas imágenes. Bueno, gracias a Dios en el momento donde yo estuve llegó una ambulancia justamente porque cuando vieron que alguien estaba ahí como atrapado en los escombros, lo reportaron, llegó una ambulancia de inmediato y bueno, ya entre las personas que estábamos recogiendo y la ambulancia lograron sacar a la persona. Santiago hace un llamamiento a la acción ciudadana y pide a los venezolanos estar unidos para reconstruir su país. Llegamos al final. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.